Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. La multitudinaria concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, acaecida el pasado sábado 18 de marzo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera que decretó en aquel lejano 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río, fue el motivo para que las huestes morenistas y el pueblo de México en general atestaran la plaza del Zócalo y manifestar su apoyo al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este evento rebasó todas las expectativas, una asistencia superior al 500,000 de personas, aunque muchos comunicadores traten de desacreditar este dato, ponerlo en duda, muy superior a la manifestación del pasado febrero de los ciudadanos que se oponen a la reforma electoral, concretamente al Plan B que impulsa el Poder Ejecutivo y que apenas se acercó a la cantidad de 100,000 personas en el Zócalo. Esta manifestación realizada el sábado pasado fue sin duda una gran fiesta democrática que, para no variar, la mayoría de los grandes corporativos mediáticos, incluso pequeños medios de comunicación a través de sus cabezas parlantes de la radio, la televisión, la prensa escrita y la prensa digital, pues soslayaron, minimizaron, desacreditaron y, lo que es peor, desinformaron a través de sus anatemas y una especie de maledicencia informativa, de perversión periodística a la cobertura noticiosa e incluso también, y sobre todo, diría yo, en los espacios de debate y análisis donde se esmeraron en apuntalar una argumentación sumamente endeble, pobre y malintencionada para empañar una vez más cualquier acción que emprenda el Poder Ejecutivo Federal. Y esta vez, ante la inmensidad, la inobjetabilidad del acontecimiento que presenciamos el 18 de marzo y que hemos reseñado hasta este momento, pues se empecinan en parcializar la información, en desatar una campaña negra furibunda en su contra. Baste citar algunos infortunados ejemplos de dicha cobertura maliciosa. Jaime Núñez, en su espacio informativo Juntos del pasado fin de semana, entrevista al especialista del TEC de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez, y desatan un ejercicio lapidario en contra del suceso. Especialmente se centraron en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, cuestionando la veracidad histórica cuando hace referencia a la sucesión presidencial de aquel entonces y en donde Lázaro Cárdenas se inclinó por la figura de Manuel Ávila Camacho, un presidente de derecha, un candidato de derecha que luego ejerció la presidencia desde ese punto de vista ideológico, y no le concede la sucesión a su paisano, gente de izquierda, como fue el general Francisco Mujica. De allí se desatan una serie de interpretaciones en torno incluso a la actual sucesión presidencial, en torno a las denominadas corcholatas que estuvieron presentes en este gran acontecimiento. También se cuestionó la quema de la efigie de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, lo cual, bueno, es un acto simbólico de rechazo hacia cualquier figura pública detestable por el pueblo,
como se ha hecho históricamente con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, en fin, y no es ese llamado ultrajante a la violencia, como suelen decir los opinólogos, que con esa estridencia pretenden inocular una visión que está exenta de eso, es un acto simbólico, lo reitero, y hay que analizarlo desde ese punto de vista y no rasgarse las vestiduras en torno a tal suceso. También se puso en tela de juicio el llamado de López Obrador a la continuidad de su proyecto de gobierno, a no zigzaguear, a no dar un solo paso atrás ni para tomar vuelo, como decía el propio Lenin. Y no sé si pecan de ingenuidad política o de una pobreza de análisis increíble. Todo gobernante va a impulsar la continuidad a toda costa en su proyecto de gobierno. ¿A quién quieren engañar? Carlos Salinas de Gortari, aquel en el que piensen, está tratando de darle continuidad o de regresar al poder, como es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, que no quita el dedo del renglón al respecto. Entonces la continuidad es, digamos, desde la ciencia política, ¿sí? Una necesidad recurrente en todo aquel que ejerce el poder. ¿Por qué se extrañan? O sea, ¿en qué están pensando? Decía Arturo Sánchez Gutiérrez en Radio Fórmula, que es como atarle las manos al siguiente candidato o candidata que le va a suceder desde Morena. Y me parece que no va por allí. He allí la pobreza argumentativa de la oposición de derecha en los medios de comunicación. Entonces, 6 años pues nunca serán suficientes para un proyecto de gobierno, de allí la necesidad de la continuidad que promueve cada gobernante cuando se acerca el fin de su mandato. También para concluir, Ricardo Rocha entrevista hoy por la mañana a Ramsés Pech, de quien dice es el gran experto en materia energética. Nunca ha entrevistado a Ángel Valderas, por supuesto, quien sí lo es. Y vamos a la pregunta de Rocha sobre si el gobierno ha rescatado a Pemex, una pregunta ciertamente dolosa. Viene una argumentación numérica incomprensible para terminar diciendo que no, que vamos retrasados 70 años de esa probable autosuficiencia energética. También se analizaron las posibles interpretaciones respecto a la sucesión presidencial, lo cual es más interesante si desde la semiótica hacemos un análisis de quienes estuvieron invitados al presidium en primera plana: Claudia Sheinbaum, por supuesto, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard en medio de ellos, lo cual también hay que interpretarlo, y no estuvieron allí en el templete ni Fernández Noroña ni Ricardo Monreal. Estas ausencias también son muy significativas. En fin, no terminaríamos de apuntalar, de señalar la cobertura periodística enconada, en contra, pues, de la manifestación del pasado 18 de marzo, de quien no rescatan un solo valor, una sola virtud. He allí esa perversión periodística que nos invade en la mayoría de los medios de comunicación convencionales y en donde solamente los espacios alternativos del periodismo libertario pues sabrán darnos la razón y hacer una cobertura responsable y ética periodísticamente hablando. Ojalá así sea algún día. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.